mundo en www.radio.unr.edu.ar, y también podés hacerlo en nuestra aplicación que se llama Radio UNR, y el mismo nombre tiene nuestra transmisión de YouTube, donde podés sumarte a ver y escuchar, por supuesto, la transmisión de la radio de la Universidad Pública de la Comarca Rosarina. Lo anunciamos, está la autoridad política del gobierno de Rosario en el estudio central de Radio Universidad. Por supuesto que uno de los temas fundamentales, principales, tiene que ver con la autonomía municipal, que tanto hemos hablado a lo largo de todos estos años. Sebastián Chale, bienvenido, ¿cómo va? Bien, muy bien, Buen gracias por mediodía. invitarme, un gusto estar acá. Gracias por sumarte. Muy lindo. Autonomía, ¿somos autónomos o no? A partir de mañana, oficialmente, digamos. Falta la firma. Falta una última firma, que es la promulgación de la ordenanza. Sí, tiene, la verdad que creo que lo naturalizamos, porque cuando uno es contemporáneo al acontecimiento, por ahí es más difícil, pero es histórico. Bueno, nos devuelve la autonomía, ¿no? Después de se nos haya quitado, digamos, y que se haya negado en las anteriores reformas de la Constitución. Creo que ya con la reforma nacional del 94 era la última provincia prácticamente que quedaba, y en el caso de Rosario era más, creo que la única ciudad del país que reclamaba eso como algo, bueno, después de capital, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, que tenía otro carácter. Era la ciudad, por no ser capital de provincia, por el tamaño, por la envergadura, por lo que significa. Así que yo creo que nos vamos a sacar algunas ataduras, algunas cosas se van a empezar a ver en el corto plazo, espero. Algunas ya en estos días empezamos a notarlo, quienes estamos por ahí en la administración. Pero sí, mañana va a ser un día importante, y después va a haber otro hito muy importante en el 2027, por supuesto. Pero bueno, mientras tanto ya vamos a ser autónomos. Contanos, si puede ser de manera súper didáctica, ¿qué significa ser autónomos? ¿Por qué estas dos etapas que estás planteando a partir de hoy o mañana decís incluso cosas en el corto plazo? Sí. Me parece que sin duda es histórico, que cuesta sin duda conectar eso a la vida cotidiana de cada uno. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a cambiar en el corto plazo? ¿Qué va a pasar en 2027? De la manera más didáctica que puedas, para que todos entendamos en qué cambia la vida nuestra de cada día en esta ciudad. La autonomía es principalmente liberarnos de algunas ataduras que todavía tenemos. Depender menos, no digo, no es una independencia, digamos, ¿no? Pero depender mucho menos de otros poderes. Diego, digamos, no vamos a hacer república independiente, ¿eh? No, república independiente no, por ahora. Pero sobre todo porque a nivel... Como diciendo, ¿qué dijiste? Pero sí de muchas ataduras que todavía tenemos, sobre todo al nivel provincial, y de otros poderes también, pero sobre todo a nivel provincial, a nivel de qué cambia ya a partir de mañana. Te voy a poner un ejemplo concreto, un tema tiene que ver con lo ambiental también, así que yo te voy a poner un caso. Cuando un terreno en la ciudad de Rosario está cercado, está abandonado, es un baldío, está abandonado mucho tiempo, los yuyos crecen demasiado, genera muchos inconvenientes con el entorno. Nosotros, al estar cercado, no podíamos intervenir directamente. Teníamos que pedir, denunciarlo, o lo denuncia el vecino, o lo denuncia algún funcionario municipal, y pedir una orden de allanamiento a un juez para poder entrar, limpiarlo y hacer lo que corresponde. Pero además asumir el costo que eso tiene, porque no era posible para nosotros liquidar ese gasto. Nosotros tuvimos un caso este fin de semana, sobre el final de la semana pasada, se había aprobado la ordenanza, en realidad ya se venía gestionando con el sistema viejo, cambia la ordenanza, a partir de mañana ya va a estar operativo. Teníamos un terreno en Villa Urquiza, en Urquiza al 8000, y los vecinos obviamente enardecidos con ese terreno. Bueno, tomamos la decisión, porque un terreno muy grande, tomamos la decisión de entrar, hacía mucho tiempo que tenía el abandono, y a partir de esta semana, ya con la autonomía en vigencia, vamos a aplicar el nuevo sistema. Imagínate el inconveniente que genera, digamos, que tengan que intervenir un juez, además la demora, el gasto de recursos, de tiempo, digamos, los jueces no están para esto. Como tenemos muchos otros ejemplos que van a empezar a darse a partir de esta semana y la semana próxima. Después, en algunas cosas que implican tienen un impacto más fuerte en la administración. Nosotros, para poder colocar un bono en el mercado de capitales, tomar deuda cuando conviene y hacer pavimento, tenemos que pedir triple autorización. La primera es provincial, la segunda es nacional, y luego hay que ir a la Comisión Nacional de Valores, como cualquier colocador de deuda. A partir de ahora solamente vamos a depender, digamos, de los últimos trámites, las últimas autorizaciones. Nos ahorramos toda la primera etapa. Nosotros en algún momento, sobre todo en la gestión anterior, tardamos un año
en todo el procedimiento. Y eso implica con inflación, que desde que el Consejo autoriza la colocación hasta que se hace la obra, a lo mejor te comiste la mitad del recurso, hiciste la mitad de cuadras de pavimento. Es ir más rápido también, es avanzar más ágilmente. Eso en el corto plazo va a haber muchos cambios también a nivel del corralón municipal, a nivel administrativo. Por supuesto que incorporamos también algunos aspectos de la administración en cuanto a lo digital, que no hay poco antecedente porque no estaba contemplado en ninguna legislación hasta el momento. Y a partir ya del 2027, con la elección de los estatuyentes, junto a la elección de concejales y de intendente, se va a sancionar una carta orgánica. La carta orgánica municipal va a establecer, sobre todo, por supuesto puede avanzar en otros aspectos, pero sobre todo, cómo se organiza el poder en la ciudad, es decir, bueno, el intendente, sus atribuciones, el consejo municipal, cómo se compone, cómo se eligen los concejales, cuál es el número de concejales y cómo se actualiza eso, se elige por barrio, por distrito, digamos, bueno, alguna particularidad en ese sentido, mecanismo de participación directa, también. Hoy la tecnología, nosotros tenemos presupuesto participativo, algunas experiencias muy interesantes en ese sentido, pero hoy te permite tener mecanismos de participación muy ágiles también, porque la participación a veces también está asociada a, qué sé yo, tengo un mecanismo de consulta, demoro mucho en tomar una decisión, la colectivizo, pero eso por otro lado me lleva a demorarme. Bueno, hoy podés ser ágil sin perder capacidad de participación. Digamos. Esa es básicamente la autonomía, es decir, poder avanzar más rápido en muchos aspectos sin tantas dependencias de otros poderes, sobre todo en una ciudad que tiene capacidad suficiente para hacerlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, capacidad hoy de tener estudios de impacto ambiental y factibilidades ambientales de los proyectos con personal y con recursos propios. Eso demora mucho cuando vas a provincia. Nosotros tenemos una industria que intenta hacer un desarrollo, un loteo. La verdad que no somos de las ciudades que tiene irregularidades en ese sentido, pero sí mucha lentitud. Y eso, bueno, qué sé yo, te lleva muchas veces a que se abandonen proyectos, se abandonen iniciativas y poder avanzar nosotros también en materias de cuidados, en materias de preservación, de prevención. La verdad que para la administración va a ser un cambio rápido y para el contribuyente, para el vecino, para el ciudadano, va a visualizarlo con el paso de los días, con el paso del tiempo. Durante mucho tiempo se habló en la ciudad de Rosario que por la falta de la autonomía no había mucha injerencia en materia de seguridad. ¿Qué cambia a partir de ahora puntualmente en la seguridad? Mirá, nosotros planteamos y hubo debate. La verdad que creo que se ganó mucho consenso alrededor del tema. Nosotros siempre planteábamos que fragmentar la policía, que fue un debate, es decir, la policía municipal en Latinoamérica en general, era de las peores experiencias. Está la experiencia de México, una experiencia extrema, incluso en muchos estados, muchas provincias, digamos, derivó hasta en estos paramilitares, digamos, ¿no? Es un país extremo en cuanto a violencia. Es un país extremo en cuanto a narcotráfico, en cuanto a violencia y en cuanto... Pero bueno, la fragmentación de las fuerzas policiales generó mayores propensión a la corrupción policial. Es decir, cuando fragmentás y llevas a un nivel cada vez más local, generó situaciones muy extremas. Provincia de Buenos Aires tampoco es un buen ejemplo. De hecho, está desandando un camino que empezó, termina en una figura medio híbrida ahí de policías municipales, más parecido a lo que fue nuestra Guardia Urbana. Nosotros hoy tomamos una decisión que tiene mucho consenso hoy, que es hay que fortalecer el nivel provincial. Así como vamos a definir muchas capacidades a nivel autónomo, también hay que definir con claridad qué función y qué capacidades va a retener la provincia y tienen que ser provinciales con ciertas características. En este caso es inclusive ganando más poder, entre comillas, de investigación, de prevención e incluso te diría de tecnología, inteligencia aplicada a la prevención del delito, que es algo en lo que se está avanzando. Lo que sí queremos generar son más capacidades de vinculación en cuanto a la provisión de información territorial, con los reaseguros suficientes. Hoy estamos trabajando un convenio con el MPA y con la provincia, distintos niveles, tanto Ministerio de Seguridad como Ministerio de Salud, para trabajar en un sistema integrado cuando se trata de recepción de heridos de arma de fuego. Ahí hay un caudal de información y de generación de mecanismos para
atender y prevenir que una vez con alta paciente que pasa por el sistema público y se atiende en el sistema público, pueda tener seguimiento, recorrido, vigilancia para evitar nuevos incidentes, reincidencias, revictimización, seguir esas trayectorias. Hoy lo tenemos muy aceitado, bastante afinado en el ECA como efector, pero lo queremos llevar también a los efectores provinciales. Ese es un caso muy concreto de participación virtuosa del municipio en materia de prevención de la violencia urbana. Uh-huh. Ese va a ser el foco. En algunos casos será necesaria ordenanza, en otros casos no tanto, pero teniendo claro que el eje en materia de seguridad sigue siendo provincial. Así como en otras competencias históricamente provinciales, como la salud pública, cada vez asumimos mayores competencias y atribuciones del nivel local, porque entendemos que es virtuoso el funcionamiento y el sistema. Y obviamente eso requiere complementariedad. En definitiva, insisto sobre la pregunta o repregunta. Sí. ¿La idea es ir caminando a tener una policía rosarina? No. Es tener más participación del municipio en la coordinación con la policía, con el MPA, con el Ministerio de Seguridad y con otros organismos de investigación, inclusive federales, uh-huh, como estamos teniendo, protocolizarlo, es decir, institucionalizarlo. Uh-huh. Hoy con Procunar, con Procelac, con los fiscales federales, nosotros tenemos hoy una participación muy activa a través de la reforma que se hizo en el sistema penal juvenil, uh-huh, con nuestras áreas de niñez, nuestras áreas de infancia y de trabajo con jóvenes. Es profundizar eso, pero no en materia represiva, digamos, con una fuerza municipal. Obviamente las tareas de control urbano, que también requieren coordinación con la policía, sí, y cada vez más. De hecho, estamos equipando y ampliando el área de control urbano, pero eso tiene que ver con el control del comercio ilegal, con el control de la ocupación ilegal del espacio público, muchas veces requiere, y con el control de tránsito, uh-huh, que esas son competencias municipales donde requiere cada vez más un trabajo con policía, pero no hacia una policía local. La fragmentación de la policía tiende a generar mayores facilidades para la corrupción del sistema y nos parece que las experiencias más virtuosas van en otro sentido, incluso la nuestra. Acabas de describir, además doy fe que al menos existen las reuniones. Después, muchas, por sí, supuesto que... Sí, a ver, no solo las reuniones, sí, porque reuniones ha habido muchas, pero existe un trabajo muy, muy aceitado y cada vez más institucionalizado, con intervenciones focalizadas por barrio, con intervenciones también a nivel urbanístico. La ciudad tendría que avanzar más rápido en modelos como el de Villa Moreno, como en el de Banana, bueno, exacto, tiempo atrás lo que fue La Lata o Corrientes. Hoy queremos llevar esa experiencia de integración urbana. El rol de la universidad ha sido muy importante en eso, a por lo menos 4 barrios más. Estamos en ese... Para poder ampliar lo que fue históricamente Planabre, o en este último tiempo Planabre, para poder tener mejores niveles de integración. Estamos con una experiencia entablada también ahora. Son los barrios más críticos, más calientes, donde la urbanización, la apertura de calles, trabajar en una presencia también de algunos dispositivos y efectores, baja la violencia, está demostrado. Digamos. Mencionás el Planabre, sumo el plan Nueva Oportunidad. El Nueva Oportunidad, que va de la mano, sí. Para fortalecer desde lo institucional, digo, eso por ejemplo, es pensar en clubes de barrio. Sí, totalmente. Esa es te diría la parte de la experiencia positiva, digamos, que tiene la reducción de violencia. Por ahí la presencia policial, la cuestión policial se lleva a la mayor atención, porque a veces más hasta cinematográficas las intervenciones o el derribo de búnker y demás. Pero lo que viene después del derribo del búnker es la clave, digamos, uh-huh, y en los lugares donde lo logramos es donde mejores resultados tenemos en el largo plazo, en el mediano y largo plazo. Pero existe hoy un trabajo muy aceitado, que yo creo que no hay que perderlo, digamos, tiene que convertirse en una práctica habitual. ¿Qué es la estatuyente? ¿Qué va a ser la estatuyente? ¿Y por qué este plazo de un año, más de un año? Sí, un año y medio. ¿Queda lejos, no queda lejos? Bueno, contanos un poco queda sobre un poco, eso. Sí. A ver, no tenía mayor... No es sentido. A ver, hubiera sido poco razonable tener otra elección el año próximo. La verdad que agotar también con elecciones y 2026, teniendo en cuenta la cantidad de veces que fuimos. Este año fuimos 3 veces, el año que viene ir una por una, además tan atípica, donde necesita muy cierta atípica. Pedagogía. Explicación por lo menos, sí, tal cual. Nos resultaba, y bueno, ya parece más atinado tener un llamado electoral completo. En el 27 agregar una categoría, una elección que ya implica elegir intendente, gobernador, diputados y senadores provinciales.
intendentes, concejales y agregarle la categoría de estatuyentes casi por primera vez. ¿Qué implica? No sé si nos queda demasiado lejos, eso volviendo a la pregunta. Está bien. Por eso la ordenanza nos atrevimos a incluir un título que incluye muchos de estos aspectos que ya son operativos y que pueden quedar, más allá que la estatuyente será soberana y podrá modificar, podrá cambiar regímenes, podrá incorporar cosas, pueden quedar muchos, en función también de la experiencia que se haga en este tiempo. Entonces no queríamos perder esa oportunidad de ser autónomos y no esperar a la estatuyente. O estar obligados a llamar una elección nueva. Entonces, esa fue un poco la decisión más estratégica que se tomó. Y el Consejo así lo entendió. ¿En qué se va a centrar? A ver, yo te diría que va a tener, por supuesto, al ser por primera vez, va a poder tener libertad, esas 28 personas que se reúnen a discutir y acordar un texto de carta orgánica. Perdón, eso te iba a preguntar. Son 28 y la misma cantidad que los concejales. Sí, por lo pronto bien. Se va a elegir bajo la misma modalidad y establecer, sobre todo, reglas de juego institucionales. Es decir, bueno, ¿cómo se organiza la ciudad? Obviamente va a tener un intendente y un poder ejecutivo, pero el legislativo, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se elige? Otros mecanismos, como decía antes, de participación ciudadana, por barrio. Se le otorga o se le da mayores roles a instituciones de la ciudad, a vecinales, a las organización de la sociedad civil también en el diseño de alguna política pública. También, por supuesto, en cuáles son las competencias que va a tener. Bueno, a ver, cómo se aprueba un presupuesto, el propio presupuesto participativo, digamos, cómo se asigna, cómo se distribuye, cómo se ejecuta, en qué se puede aplicar. Todo eso va a ser parte de la estatuyente. E incluso algunas cuestiones que tienen que ver con principios y con postulados generales que también obviamente formarán parte de un núcleo, vamos a decirlo así, ya de acuerdos básicos que tenga cualquier gobierno en la ciudad. Eso también es importante en materia de temas sociales, temas vinculados al género, temas que tienen que ver con lo ambiental, temas urbanos. Eso también, digamos, formará parte de ese texto. Pero bueno, es absolutamente soberano, digamos, va a ser. Y la experiencia de que sea la primera vez, con lo cual quienes participen van a tener también un mandato histórico en un año, ¿no? En 2 años. Consulta técnica, no leí la letra chica de cuál es la convocatoria, no sabemos si va a haber paso o no en el 27, bueno, eso, pero si es la primera elección o la general. No. Ahí va a estar. La ley electoral, en cuanto a cómo se vota, la organización, digamos, las elecciones, se tomó una decisión ya en la reforma de la Constitución provincial, que es dejarlo en el nivel provincial. Y eso yo creo, estudiamos mucho la experiencia de Córdoba. Córdoba también dejó en manos de las autonomías locales las elecciones locales. Y Córdoba tiene un cronograma electoral que prácticamente abarca todo el año. No eligen con el gobernador los intendentes. En general, cada municipio tiene una fecha. Y la verdad que desengancha demasiado y te genera que vos estés en elecciones durante prácticamente todo el año, durante el año electoral, digamos, sí. El año impar. No nos parece virtuoso. Pero además hay que crear órganos electorales en cada ciudad. Entonces implica crear también cierta burocracia en el nivel local. Es decir, bueno, una especie de tribunal electoral, secretaría electoral en cada municipio, organiza la elección y demás. La verdad es que en eso me parece sano que se mantengan en el nivel provincial. Ya ahí tiene una experticia, una capacidad, solamente en cuanto a las reglas de juego de la elección. Después todo lo demás, obviamente, formará parte del esquema local. Uh-huh. La cantidad de concejales, el número digamos, ya te digo, si la elección es por lista completa o hay alguna participación más territorial, digamos, y se eligen concejales por distrito, bueno, eso ya forma parte de una decisión local, pero la fecha, el sistema, boleta única, etcétera, y el sistema de primarias o no, digamos, va a una ley electoral que la legislatura está obligada a debatir en el transcurso del año próximo, durante 2026, se entiende que va a ser en el primer semestre del año próximo. Profundizando en lo que decía Diego, sí. ¿Los estatuyentes se van a elegir en una eventual paso o en las generales? Si rige y se mantiene el sistema actual, sería con paso y general. Con paso y general. Claro. Repasaste lo que puede cambiar en materia o no de seguridad, de salud. ¿Qué pasa con lo económico, lo productivo, lo tributario, lo fiscal? ¿Cambia algo? ¿Qué cambiaría? Sí, a ver,
si bien hay atribuciones locales en cuanto a los tributos y generación de tributos, hay un compromiso y hay un artículo particular de la ordenanza que se va a promulgar mañana de equilibrio y responsabilidad tributaria y fiscal, es decir, de no crear nuevos tributos. El foco en el tema tributario, sobre todo, va a estar puesto en lo que ocurra también en la legislatura provincial en cuanto al esquema de coparticipación hacia municipios, es decir, cómo se va a modificar o no el régimen de coparticipación provincial, que tiene mucho que ver con las competencias que cada municipio fue asumiendo y que se han delegado en los municipios. Es decir, bueno, cuántos más servicios presto a nivel local y que muchas veces no tienen un correlato en términos de su financiamiento. El ejemplo más claro en Rosario es la salud pública. Sí. Tiene un correlato en un convenio, pero es un convenio con cierta precariedad en cuanto a que no es estable, digamos, no está sancionado por ley, digamos, ¿no? Y se rige a partir de un decreto que firma el gobernador y se renueva, pero podría no renovarse alguna vez cuando algún gobernador disponga no sostenerlo, lo cual generaría una dificultad en Rosario bastante importante. Es un convenio que sostiene el nivel, la mediana y alta complejidad en Rosario. Entonces, lo principal en materia tributaria va a estar puesta en lo que debata la legislatura, y hay un debate abierto a nivel nacional, está claro, y es el debate clave de los próximos meses en el Congreso de la Nación. Hay cada vez más impuestos que se cobran y no se coparticipan, se cobran en todo el país y no se coparticipan, se retienen a nivel nacional, y cuando el Estado Nacional, como es en este caso, recorta y no aplica demasiados aportes en materia de obra pública, de infraestructura o de otros servicios, incluso los sociales, el reclamo crece, digamos, ¿no? Y la injusticia además se consolida. El tema del transporte lo hemos discutido muchas veces, sí, lo hemos comentado muchas veces. Hoy está el impuesto que le dio origen al Fondo Compensador de Transporte, se sigue cobrando, incluso se actualizó muchas veces, que es el impuesto a los combustibles, sí, pero ya no se redistribuye eso, se concentra solamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces genera una inequidad enorme, digamos, todos pagamos cada vez más cuando cargas un litro de gasoil o de nafta en el interior, pero los recursos solo se distribuyen en Buenos Aires. Lo mismo pasa con vivienda. Eso creo que está llegando a un nivel de agotamiento tal que está obligando a un replanteo. Espero que tenga alguna salida en el corto plazo, porque la situación es muy asfixiante, sobre todo hacia los municipios que prestamos muchos servicios, como es nuestro caso, ¿no? Listo, dale. Todo indica que... permitime el chiste. ¿Cómo nos vamos a llamar? Ah, bueno, eso es parte de un... Caro, ayer salió Caro acá en el noticiero. Que lo habrán tenido los escritores hace ya... Ciudad Autónoma. Me parece Ciudad Autónoma de Rosario, Caro o no. Fue un tema de charla. ¿En serio? Hasta ayer. Mirá. Sí, si cambia el nombre, si cambia la denominación oficial de la ciudad, pero ¿puede pasar? Decidimos no hacerlo por lo menos en este tiempo hasta la estatuyente. Si la estatuyente lo decide, será una decisión incluso un debate mucho más amplio, digamos, pero ya lo creo. Tampoco nos parecía lo central. No. Nos parecía lo central. Es probable que en alguna de las leyendas de lo que son los textos, documentos oficiales, ya la mención a la autonomía esté, el año próximo seguro, pero no... De hecho, en redes ya está. Sí, ¿no? Estuve viendo. Sí, en redes sociales, ¿sí o no? Sí. Hay una idea hacia eso, pero no, en el corto plazo... No sé si fue el propio intendente que hizo Araca, que somos la ciudad que más seguidores tenemos. Ah, eso sí, lo hizo la cuenta oficial, la Secretaría de Comunicación. Ahí va. Pero no, la decisión es que seguir así, salvo que Rosario. Constituyente, Ciudad de Rosario. Ciudad de Rosario. La única ciudad que cambió su denominación fue Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, Cava. La verdad que era un... vos pensás que ellos pasaron de tener un delegado del presidente como intendente a tener elecciones. Un cambio muy drástico. Sí. El nuestro es un cambio más sutil, si se quiere, en comparación a eso. Córdoba, por ejemplo, no cambió su denominación. Córdoba. Y nos parece que sería hoy medio forzado. Tampoco esas cosas tienen que esforzarse. Si luego gana consenso con el paso del tiempo y la estatuyente lo decide, porque hay un proceso también de debate, bienvenido, pero mientras tanto no. ¿Cuáles son las posibilidades?
Ciudad Autónoma de Rosario, Ciudad de Rosario. Sí, yo no había pensado en esa cicla, la Ahí verdad está. que Caen caro. ¿Que quedan caro o car? por algo ustedes se dedican a la comunicación y están en esas cosas. Yo no lo había jugando un poco pensado. con eso. Lo voy a tirar a la mesa, pero no. Entiendo que va a ser rol de la estatuyente también, pero vos decías que va a haber modificaciones seguramente en el Consejo. Sí. La Intendencia va a seguir siendo Intendencia, va a ser jefatura de gobierno, vamos a tener un intendente y vice o un jefe de gobierno y vicejefe de gobierno. Esos ya son los temas que, como es parte de lo que llamamos organización del poder de la ciudad, forma parte del esquema estatuyente. Ahí va. La estatuyente va a poder tiene atribuciones sobre eso, sin duda. Hay una instancia previa. La legislatura provincial tiene un año para sancionar, eso formó parte de los artículos transitorios y complementarios, para sancionar una nueva ley orgánica del municipio. Nosotros hasta acá, ¿cómo nos legislamos? Bueno, trae una ley orgánica del municipio, ya había quedado bastante vieja, que decía los municipios tendrán que, y establecía, bueno, desde el intendente, cuáles son sus atribuciones, los consejos, cómo se eligen, etcétera, etcétera. Va a haber una nueva ley orgánica porque no todos los municipios, algunos no están obligados siquiera, otros no van a ser autónomos todas las con la misma amplitud, digamos, y el mismo tenor que la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, la ciudad más grande. Entonces va a haber una nueva ley orgánica municipio. Ahí está abierta la posibilidad de que pueda incluir, por ejemplo, una figura de viceintendente. Es un debate que van a tener los diputados y senadores durante principio del año que viene, y le vamos a poner mucha atención a ese debate porque Después la estatuyente también va a tener la plena soberanía para definir eso, desde la denominación hasta la capacidad o no, o la posibilidad o no de tener un viceintendente. Yo te anticipo una posición sobre el tema. Yo estoy a favor del viceintendente o la viceintendenta, porque nos daría, dejaría más claridad en caso de acefalía. Claro. Cubre, de hecho todos los ejecutivos se basan en eso, cubre ya y le da estabilidad a la elección de la presidencia del cuerpo legislativo, claro, con lo cual simplifica también ahí un tema que en algunos momentos no lo fue en el último tiempo, pero pueden generar un conflicto innecesario, digamos, tener un conflicto ahí de poderes, teniendo por ahí, qué sé yo, hasta por ejemplo, un opositor al gobierno, al ejecutivo en el legislativo, no es lo que indica las mejores experiencias en materia de gobierno a todo nivel, digamos. Entonces, yo a priori me parece sería sabio tener una categoría, un vice o una viceintendente y elegirlo cuanto antes. Si se puede en el 2027, para mí sería mucho mejor. Incluso hasta facilita las alianzas, facilita a ciertos acuerdos, a que una fórmula tiende a ser más abarcativa en la representatividad, ya de por sí tendría que ser paritaria, ya desde el momento. Entonces, bueno, generaría una unidad de intendente y vice. Claro. En ese sentido, con esa idea, la viceintendencia estaría a cargo de la presidencia del Consejo. Del legislativo, como se llame la legislatura local, claro, puede ser. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, puede ser legislatura local, puede ser legislatura local. Puede ser, eso ya también es materia de la estatutaria, puede ser legislatura local. Seríamos tener legisladores. La verdad que es un cuerpo legislativo, digamos, es un cambio de denominación, no sustancial, pero tanto en sus atribuciones como en la denominación bien podría cambiar. La autonomía también, en el marco de los cambios, dejamos de tener ordenanzas para pasar a tener leyes, por ejemplo. Bueno, no, a ver, por lo pronto no en este año y medio, en este año y medio vamos a seguir teniendo. Nosotros ahí tenemos el Consejo fue modificando muchas normativas viejas y fue actualizando y ayornando mucho. En los últimos 3 años debe haber sido el año donde más normativas, cuerpos generales de normativas se cambiaron. Se cambió el Código de Convivencia, dejó de ser Código de Falta, el Código de la Nocturnidad, que fue un cambio importante. Tenemos nuevas ordenanzas también en términos de habilitaciones, a nivel de la digitalización también. Hubo cambios bastante sustanciales, digamos, en el último tiempo. Ordenanza de taxis. Por lo pronto no hacemos ningún cambio en ese sentido, está bastante conocido por todos, para no confundir, las leyes son provinciales y nacionales y las ordenanzas a nivel local. Puede modificarse eso y tener leyes municipales a partir del 2027, si la estatuyente así lo define, podría ser.
cómo se aprueban y cómo se organiza el propio consejo y qué alcances tiene también, obviamente, ¿no? Que es lo más sustancial, digamos, de ese cambio. Bien, ¿queda alguna pregunta sobre autonomía? Si no hacemos un Iba giro. a proponer que fuéramos giro. hacia, Bien. un poco más de Usted agenda, encárguese del giro. coyuntura. Simplemente menciono que estamos charlando con Sebastián Chale, Sí, quien señor. es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Ciudad Autónoma de Rosario, República de Rosario, ya veremos cómo... Pago de los llamaremos. arroyos lo descartamos, ¿no? Sí, llegó Yo un le chiste- ponía alguna ficha. Llegó un chiste a chat. nuestro chat de YouTube, sí, muy de la política, que le bueno. pongamos rosca. Rosario, Ciudad Autónoma. Me gusta. Está bueno. Secretarías, Ministerio. También hubo ese debate. Sí, claro. Yo te diría, en lo que va de este periodo, digamos, va a seguir siendo por secretarías y Claro. subsecretarías, direcciones y demás. La verdad es que no. Yo ahí también me anticipo en una opinión, después la estatuyente definirá. Yo creo que no hay que pasarse roscas tampoco, porque en eso simplemente lo que harías, creo, es generar un estatus y un nivel que generaría mayor superestructura, mayor carga, mayor... el Estado, yo no entro en ese debate de más menos Estado en función de la cantidad de cargos, pero no sería demasiado conveniente, más allá de una cuestión del estatus, digamos, que te da ser ministro, ¿no? Porque me parece que puede hasta confundir roles y generar una mega estructura en algún nivel que no es conveniente. Hoy tiene una agilidad que hay que mantener. Y es un debate de época total. Sí, totalmente. Queramos o no queramos entrar, Porque vos le también agregás, se está hablando todo claro, el le agregás tiempo. un rango más. Entonces Imagino, tenés un claro. ministro, un Sí, secretario, seguro. un subsecretario, director. La verdad que generás una cadena demasiado larga cuando vos lo que necesitas en el nivel local es mayor cercanía, más horizontalidad, más ir por otro lado, me parece la reforma. Vamos para ¿Las comunas se crean o no? Bueno, pregunta que tengo. Bueno, es que la comuna, Buenos Aires tiene comunas, Sí. para lo que nosotros tenemos distritos, son un poco más chicas inclusive. Nosotros tenemos distrito y barrios Sí. hoy. Y podrías cambiar el nombre, sería un cambio de denominación, pero Al distrito. al distrito o al barrio y organizar el barrio. Tenemos el riesgo a la inversa también de generar como mayores estructuras para Por abajo, claro. facilitar la participación por abajo, cuando en realidad yo creo que hoy la participación tiene mucho que ver con dar más canales y que sea más fluido ese intercambio con la autoridad pública, digamos. Me parece, digamos, ¿no? Bien. Anticipo opiniones No, después. no, podríamos seguir, pero vamos a tener tiempo Sí, de volver a conversar sobre esto también, pero tenemos un ratito todavía por delante. Preguntarte un poco cómo ves la coyuntura de la ciudad política, por supuesto, después de lo que fue este año intenso electoral. Y también, por supuesto, en el marco de lo que es hoy la política argentina y la discusión política argentina, ¿no? Donde muchas veces queda obturada, embarrada por niveles de agresión, de violencia. Sí. Que vimos pocas veces o a las cuales no estábamos acostumbrados, ¿dónde estamos en esa discusión en el plano local? ¿Y cómo es el diálogo o el no diálogo o el intercambio con Nación sobre todo? Mira, yo no me gusta ese cierto clima de hecho creo que después de la elección, más allá del resultado, se moderó bastante, digamos, un poco. A nivel nacional. A nivel nacional... empezando de la máxima autoridad, digamos, moderó un poquito, digamos, esa presencia, inclusive, más allá de que sigue siendo un estilo muy particular. A ver, la ciudad nunca tuvo ese tono. Sí, mucha discusión y a ver, la confrontación existe, tenés incluso nosotros tuvimos una elección última de intendente súper polarizada, de mucho debate y con debate, pero... En un nivel, digamos, ¿no? Que es el nivel del debate político, sin la descalificación personal, sin entrar en temas que van más allá. Es decir, cierto piso de acuerdo, te diría entre todas las fuerzas, porque hoy el Consejo tiene una representación de todas las fuerzas, va a cambiar en su composición, pero te diría que no es que se agregan fuerzas que no estaban representadas. Hay un bloque libertario, un poco más grande que el que existe hoy. El bloque del oficialismo con algún cambio también hacia su composición al interior, pero también que es un bloque importante, y un bloque, digamos, y espacios de la izquierda, el peronismo, otros partidos que están más cerca, digamos, del peronismo como centro.
No veo que la ciudad vaya a eso, aunque sí, obviamente hay mucho debate y el Consejo es hoy un lugar de mucho debate. Nosotros, esta ordenanza salió por unanimidad en general, pero tuvo luego un fuerte debate en cada uno de sus títulos y cada uno ha dejado claro cuál es su posición sobre cada tema. Yo miro la ciudad en un proceso de recuperación en cuanto a su principal problema, que es la violencia urbana, sin duda, y sigue siéndolo, pero que hemos podido nosotros por lo menos recuperar una agenda local en base a, sobre todo, lo que había que trabajar más fuerte, que era mejorar el espacio público, recuperar el espacio público, la calidad de ese espacio público y sobre todo los servicios urbanos. Estuvieron muy deteriorados. Vimos la pandemia, pospandemia, una fuerte crisis a nivel de seguridad pública que nos deterioró mucho. Y todo eso generó quiebres importantes a nivel barrial, incluso a nivel intrafamiliar. Estamos recuperándonos de eso en un momento de crisis económica también. Esto hay que decirlo, porque eso no dejó de vivirse. Primero con la amenaza y con el efecto de la inflación alta, ahora de cierta recesión en la actividad, lo que genera otros problemas en términos sociales. Entonces, y el municipio está siempre atendiendo ese primer mostrador que atiende en una punta y en la otra. Entonces, la ciudad yo la veo en un proceso de recuperación, con problemas que están abordados, algunos en vías de solucionarse o de salvarse. Venimos mejorando a nivel de inversión en el transporte público que no habíamos podido hacer en la primera, a nivel del mantenimiento urbano que no habíamos podido hacer en la primera, y todavía obviamente con muchos desafíos para recuperar lo que dije al principio, ¿no? Es decir, determinadas zonas de la ciudad que tienen que equilibrarse, poder tener pavimento a nivel definitivo, cloaca, iluminación LED y eliminar la zanja de todos los barrios de la ciudad. Si vos me decís, mira, esa es la aspiración. Yo digo, la ciudad puede tener un primer umbral, tiene que ir hacia eso, para que pueda entrar el colectivo, pueda entrar una ambulancia, puedas tener todos los servicios en el centro, en el sur, en el extremo noroeste de la ciudad, en todos lados. Eso implica que no haya barrios que se inunden, que no haya barrios que la pasen mal en una tormenta, etcétera, etcétera. Eso creo que es la aspiración y es un horizonte al cual vamos. En algunos aspectos avanzamos mucho, en la cloaca, por ejemplo, hubo un gran acuerdo en la ciudad y hoy debe ser la ciudad argentina con mejor cobertura. Todavía en otros aspectos nos queda un recorrido, pavimento es el siguiente, yo te diría que es donde más tenemos que ir, y ojalá se le abra a Argentina una posibilidad, hablando de debates nacionales, la estabilidad macro te da una gran oportunidad, que es poder acceder a crédito internacional de largo plazo, que es lo que realmente te permite tener un shock de inversión en la integración urbana. Hemos probado de todo, pero lo que funciona, cuando el BID, cuando el Banco Mundial o cuando alguno de estos organismos apuntalan un proyecto y nosotros hemos tenido capacidad de ejecutar y de rendir, y han sido muy convenientes económicamente para la ciudad, hoy ves el cambio y es un cambio notable, digamos. Cuando eso se da, le cambias la vida a muchas familias y eso resuelve muchos problemas, obviamente facilita la resolución de muchos problemas sociales sobre todo. Entonces, si vos me preguntás, yo veo la ciudad hacia ese horizonte, digamos, ese es la gran apuesta. Por supuesto, durante mucho tiempo se los decía que era una gestión que no iba a dejar legado a la ciudad pensando en grandes obras como legado, que es medio una cosa que existe en el inconsciente y la ciudad lo ha tenido porque cada intendente se recuerda por algo. Nosotros creemos que este tiempo del tricentenario con algunos paquetes de obras muy importantes van a dejar una marca en la ciudad, algunos empiezan a ver, otros todavía no tanto, pero te diría que en cada barrio hay un paquete de obras que van a quedar, algunas muy trascendentes, que recuperar el Parque Sur como un espacio público Parque Sur es Parque Italia, no. No, Saladillo, claro. Más atrás, bien. El parque que rodea, incluso le da forma ahí a. La obra está en curso. Por ahí se desconoce porque, bueno, es un extremo de la ciudad. Claro. Pero es una zona que ha sido una zona turística y ha tenido ha sido tal vez el parque primer parque importante de la ciudad. Después se fue perdiendo y se fue deteriorando. Bueno, hoy lo vamos a recuperar con un espacio deportivo, o como un corredor también desde el punto de vista ambiental, como es Bosque de los Constituyentes, a ese nivel, y además con mejoras en el entorno, el pavimento toda la circulación exterior y demás. Es una obra de las cuales se habla poco porque, bueno, por ahí es más visible Parque España, cuando ahora ya están clavando los pilotes, entonces empieza a haber un movimiento ahí, el Parque España está en el centro. ¿Y qué pasa con el Parque Italia? Parque Italia es
Es una cuenta pendiente. A ver. El Parque Italia, el que está en Buenos 27, Aires, el 27 de febrero. En la bajada, en la bajada, circunvalación. en la bajada. A ver, a diferencia de Parque España, Parque Italia ha tenido, la colectividad ha ayudado mucho. En el caso de Parque España ha habido una participación bastante activa. Y eligieron un lugar hermoso. Y eligieron un buen lugar. Han sido pioneros. Han sido pioneros. Yo creo que el gran desafío de la ciudad es la recuperación. Hablando de la costanera, nosotros ahora vamos a tener una recuperación de la costanera centro-sur, digamos, es decir, lo que está detrás de los galpones, que estuvo siempre bastante abandonada. Hoy se recuperaron los galpones y ya tienen cada uno su proyecto y algunos ya están en actividad. Sí. Y si pudieron recorrerlo en colectividad, se abrió la Rambla Tricentenario, o sea, lo que va desde el SEC, o desde el Galpón 11, mejor dicho, hasta la Fluvial, va a ser un paseo súper atractivo, muy atractivo. Entonces, ahí ya hay una recuperación de un espacio que estaba bastante abandonado, no formaba parte del paseo costero, que cualquiera hace un video para correr o para caminar en familia. La Fluvial está renovando muelles y va a abrir eso. Entonces vamos a seguir el recorrido hasta el final. Y vamos a alargar la concesión de la Guardería Centro con un paseo costero también. Entonces vamos a tener posibilidad de caminar por la costa del río prácticamente hasta lo que es Pellegrini Seguro. El club allá. Y bueno, y ahora viene... El MOP. Ahora viene... Sí, bien. Y el canal. Ahora viene que hay un anteproyecto, está en estudio. ¿Qué podemos hacer en la zona franca? La zona franca. Ahí va, por eso me fui a Pellegrini. En la zona franca. Y te diría que es algo que va... La aspiración sería dejar proyecto y por ahí algún inicio de obra para, nueva gestión post-2027, porque también hay una cuestión de no prometer obras que no se puedan terminar en este ciclo, pero hay una conversación ya con Obras Públicas de la provincia para analizar, por lo pronto analizar el estado de la zona de relleno. Eso es relleno, terreno ganado al río. Sí. Y está muy dañado el muelle, están hundidos, lo ves desde el río, está muy dañado. Entonces, y es muy costoso trabajar sobre el río. Entonces, queremos encontrar una fórmula que sea realizable, sin que sea una erogación extraordinaria, pero poder ganarle un paseo más atractivo que el que tenés hoy, que tiene la reja muy cerca de la avenida, digamos, de Belgrano. Ese te diría que es el siguiente desafío. Y Parque Italia, yo creo que es un lugar privilegiado, pero tiene una particularidad. Está frente al puerto operativo. Sí, claro. Entonces no va a tener nunca una vista como la que tenés Franca al Río desde la zona central, digamos. Entonces esa es la dificultad que hace que se dilate algún proyecto. Pero me gusta mirar la recuperación de la costanera desde el centro hacia el sur. Ahora vamos a trabajar un master plan en la costanera en la Florida, también con nuevas concesiones y algo post-temporada, porque ahora ya nos arranca la temporada de verano, pero hacia el sur. Y te diría, como tema así y tiene que ver con la universidad, gran desafío es la integración de Ciudad Universitaria con el Bajo. A esa altura, la urbanización, terminar la avenida de la universidad, estamos terminando con encarar la segunda etapa de la urbanización de la Sexta, que llevó mucho tiempo, pero se fueron trasladando las familias que quedaban y ahora es la universidad con la que tenemos que acordar un proyecto, un master plan. Hay algunos borradores para tener espacio que la universidad gana, hay algunas obras que tendría que hacer o ejecutar en terrenos propios y trazado de calles que conecten la parte de arriba de la barranca con el Bajo. A mí me entusiasma mucho eso, porque como que nos queda muy desenganchada esa zona de la ciudad universitaria y ese barrio y ha habido asentamientos que crecieron sobre la barranca con mucho riesgo, generaron mucho problema urbano, digamos. Uh-huh. Eso está con una resolución parcial, pero bastante avanzada. Estamos muy cerca de poder concretarlo. Parece que tiene que ser un tema prioritario para las próximas gestiones. Y es sería algo muy significativo. Si pensar, en una conexión como la que tiene hoy Parque Urquiza con Belgrano, digamos, a la altura del canal, con una rotonda, poder pensar en algo parecido a la altura de la Siberia. Bien.
Sebastián Chale, final de la entrevista. Nos quedan hacerle una pregunta a cada uno. A mí me quedan 775.000. Vuelvo con ustedes. Eso, dale. como para marcar el mojón de la próxima charla, esbozar respuestas nada más. En mi caso, cada uno elija la suya. En mi caso, una referencia a lo que fue el resultado de las últimas elecciones y también el resultado que obtuvo el oficialismo, podríamos decir, Provincias Unidas. A nivel nacional. A nivel, sí, nacional y particularmente en la provincia de Santa Fe. Sí, ¿Qué lectura? sí. Esbozo de respuesta y también será tema para una próxima charla. Creo que como ya había pasado otras veces, hubo una mayoritaria decisión de opinión pública de fijar, o de la agenda pública, de fijar en términos nacionales la elección, y no tuvimos ni posibilidad ni capacidad, también hay que hacer la autocrítica, para introducir ese debate federal que intentábamos, que yo creo que está vigente, que se mantiene, que tiene que tener su presencia en el Congreso, pero que se eligió en base a, algunos dirán, bueno, el miedo, la reacción, bueno, por lo que sea, eso ya forma parte de otro análisis, pero en lo nuestro creo que tiene que ver con no poder entrar fuerte en el debate nacional, y el debate nacional inevitablemente tendió a una polarización, excluyó prácticamente terceras opciones, casi te diría en todo el país, y eso es una lección que en todo caso habrá que tomar nota hacia adelante. No veo que en Argentina una expresión de este tipo con carácter nacional cuesta mucho, y hay una materia pendiente ahí, por lo menos para fuerzas como la nuestra. La mía cortita. ¿Sale el presupuesto 2026 en el Consejo el próximo jueves y las facultades delegadas para el aumento del boleto? Yo creo que sí. La verdad es que hoy las facultades delegadas demostraron que en el momento de alta inflación nos sacaron alguna conflictividad y permitieron que no colapsen los servicios. Hoy ya el uso que se da de eso es bastante poco, la verdad, por suerte. La estabilidad en términos de costo generó eso. También nos permitió mejorar inversiones, sobre todo en transporte. Y yo entiendo que sí, hay una base de acuerdo importante, y me parece saludable también llegar antes de fin de año con el presupuesto aprobado. Te da una hoja de ruta. La ciudad en eso me parece que ha tenido, aún con mucho debate, ha tenido siempre un presupuesto en los últimos años, eso es tradición, y yo lo celebro. Jorge. Tricentenario, balance, en dos palabras. Mirá, el tricentenario, les voy a confesar algo. Yo al principio no lo veía tan claro y creía que generábamos todo un debate que no sabía en qué terminaba. Y la verdad que le reconozco al intendente por algo, intendente, y corrigiendo, que tuvo una visión en eso, recogiendo un planteo de mucha gente por fuera de un mainstream, digamos, intelectual de la ciudad. Incluso muchos periodistas también, y gente que hace más bien divulgación de la historia de la ciudad. Más allá de que hay gente que dice, bueno, no, qué sé yo, lo planteamos en términos de que, bueno, mira, hace 300 años hay un hito en la historia de Rosario, no de la ciudad, pero en la historia de Rosario, que no podemos pasarlo por alto. Y significó dos cosas. Primero, una búsqueda. Se publicaron este año 12 libros sobre historia de la ciudad, historia de los barrios, historia de la ciudad, historia de los edificios. Y también te lo voy a decir, en términos más pragmáticos, una buena excusa para que algunas obras que a lo mejor en otro contexto o algunas acciones no se hubieran hecho, una buena excusa para recuperar cierto orgullo de la ciudad que estuvo y que estaba bastante dañado. Entonces, poder decir, mirá, siento cierta... No quiere decir con eso tapar problemas, pero bueno, cierto orgullo, volver a tener un recital masivo en el monumento, hacía mucho tiempo no pasaba. Vos decías, es algo banal. Y la verdad que no tanto, porque encontrarnos todos, no importa la condición social, a mí fue lo que más me impactó ese día, en un lugar, y poder tener un ciclo, digamos, ¿no? de acciones, y que todavía tiene hasta entrado